Bienvenidos una vez más a Tu Vida Puede Cambiar. Hoy tenemos con nosotros a una persona a la cual ya algunos de vosotros o muchos de vosotros la habréis visto con anterioridad, ya que ha grabado algún tema, pero no específicamente sobre lo que va a hablar hoy, que es un tema de salud, sino que ella nos habló acerca de un tema bíblico muy interesante y desarrollaba por las características de un personaje poco conocido pero muy interesante como es Febe. Pero hoy no vamos a tocar un tema bíblico, hoy vamos a tocar un tema de salud. Y para ello tenemos aquí nuevamente a la doctora Esther Malachevarría. Esther, estamos encantados nuevamente de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. El placer es mío. Muchas gracias. Muy bien, hoy nos vas a hablar algo que sí está muy directamente relacionado con lo que es tu profesión. Sí. Muy bien, y con un título además muy sugestivo, muy interesante. Se titula El último órgano por estudiar. Pregunta obligada, ¿cuál es? Pues si te digo que se refiere a la microbiota de ocupación del cuerpo humano, ¿te suena algo? Perdón, ¿has dicho? Microbiota. ¿Nos puedes decir a mí y a los televidentes qué esa palabra qué significa? ¿Qué es? Bueno, pues sí, es realmente una palabra que se ha acuñado de unos años a esta parte y en realidad se está refiriendo a la antigua flora bacteriana. Ajá. Y la flora bacteriana que forma parte de nuestro cuerpo o convive con nosotros se encuentra en la piel y también en las cavidades que están abiertas al exterior, fundamentalmente las cavidades genitourinarias y sobre todo el sistema digestivo. Y concretamente nos vamos a referir, aunque podríamos hablar de la microbiota que ocupa las diferentes partes de nuestro cuerpo, nos vamos a referir a la microbiota intestinal. ¿Qué te parece? Muy bien. Como órgano puedes pensar en algo difuso, así como una serie de microbios que andan por ahí sueltos, pero que no tienen mucho peso. Pero sin embargo, si tú te pones a pesar los microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal, fíjate que estamos hablando de un órgano, diciéndolo de forma así un poco poética, metafórica, de un peso de entre 1,5 kg y 2 kilos. Caramba. Bueno, yo, Esther, te quiero decir una cosa, que quizá hablando, microbiota es una palabra muy desconocida, lógicamente, sí, para el profano, para el televidente, ¿no? Pero flora intestinal sí que la hemos oído todos, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿quién no ha tomado antibióticos y dicen, bueno, pues ahora después de que te has tomado esta serie de antibióticos, tu flora intestinal se puede haber quedado un poquito tocada. Conviene que repongas esa flora intestinal, sí, ¿no? Y ese es el órgano del cual tú nos estás hablando, sí, y nos estás hablando que pesa, pues bueno, pues tiene un peso determinado. Tiene un peso determinado e importante. Y fíjate que es un órgano que está formado por billones de células. En este caso son bacterias. Podemos hablar de virus, de hongos. En general vamos a decir bacterias, pero hay muchas más cosas que las simples bacterias. De hecho, fíjate que la forma como nosotros se multiplica de tal manera que la expulsamos en parte y el 50% del peso de las heces, del volumen de las heces, está formado por la microbiota intestinal. Interesante. ¿Sí? O sea, que expulsamos la claro, flora intestinal. Porque va creciendo y se va multiplicando. Ajá. Y se va renovando. O sea que claro, parte la expulsamos al exterior. O sea que se puede decir, y esta flora intestinal verdaderamente es útil, no es que se aproveche de nosotros, sino que tiene una utilidad muy determinada, ¿no? Pues ahí vamos. En algún momento se creyó que, vamos a ver, cuando se juntan dos o varios organismos y conviven, pues se llama que tienen una relación de simbiosis, ¿no? En esa relación de simbiosis se pensaba pues que se conoce situaciones que son de estos organismos que son patógenos, es decir, producen en nosotros enfermedades, y eso está claro, ¿no? Y todo lo demás se llegaba a decir que tenían una relación de comensalismo, es decir, se aprovechan de los desechos de los alimentos. Una vez que hemos hecho la digestión y hemos sacado lo que necesitamos de ellos, pues se aprovechan de esos desechos y ya está. Pero no, se llegó a la conclusión con el tiempo, y de esto ya hace bastantes años, pues que son útiles para nosotros, pero no sabemos hasta qué punto. Porque sí que sabíamos que nos aportaban, por ejemplo, la vitamina K,
con la vitamina K es la vitamina antihemorrágica. Cuando un niño nace, esta vitamina aún no la ha producido su organismo. Entonces, lo primero que se hace antes de salir de la sala de partos, ya lo que le hace la matrona o la enfermera que esté allá al lado, le inyecta vitamina K, porque hasta que su intestino se pueble de esta microbiota intestinal, pues está en peligro de hacer hemorragias. Entonces, pero pasado aproximadamente una semana, 10 días, ya tiene un intestino poblado de microbiota intestinal que va a producir vitamina K perfectamente. Con la primera dosis de vitamina K que le inyectan, es suficiente. O sea que, perdona, es un protector, verdaderamente. O sea, la flora intestinal, independientemente de la función que puede tener, que supongo, ahora nos lo explicarás, que tiene una función en la digestión o el proceso, ¿no?, de alimentación, al mismo tiempo también es un protector del intestino. Pues verás, se ha visto que aún va más allá. Porque, mira, y esto te puedo decir que un científico llamado Chao Liping, como puedes imaginar, es chino. Entonces, él en 2004 se le ocurrió, bueno, con los años le pasó una cosa muy curiosa, y es que fue acumulando peso. Y llegó a tener 20 kilos de peso por encima de su peso ideal. Y la verdad es que él no entendía que se correspondía a la cantidad calórica. Haciendo cuentas no le salían las cuentas. Él iba acumulando peso a pesar de que aparentemente pues era una dieta equilibrada calóricamente hablando. Entonces en 2004 llegó a sus manos un artículo que decía que la composición de la microbiota intestinal podía tener relación con la obesidad. Y él decidió experimentar consigo mismo. Entonces intentó cambiar su microbiota intestinal. Y lo fue haciendo de tal manera que fue efectivamente perdiendo ese peso. ¿Y cómo cambió? ¿Se puede cambiar se puede cambiar la flora intestinal. De eso déjame que lo hablemos hasta el final. Muy bien. Esto es solamente para ilustrarte la relación que puede tener la microbiota intestinal con la flora, con la obesidad, por ejemplo, que es una patología que arrastra otras patologías. Pero es que independientemente de que haya obesidad o no, pues por ejemplo se ha visto que hay relación con las enfermedades cardiovasculares, con el cáncer, que hay determinadas estirpes de esas bacterias que se relacionan más con este tipo de enfermedades. Se está estudiando mucho, fíjate, con lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, que es te puede sonar un poco raro, pero las personas que lo padecen o que tienen tendencia a ello realmente es una cruz bastante fuerte de llevar. En ellas entran el colon irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Quizás esto te suene un poquito más. Son enfermedades que se pueden dar pues desde una forma suave y ligera hasta la forma grave, que lleva incluso a tener que amputar el intestino, el colon, porque supone una calidad de vida desastrosa. Entonces, fíjate que en ello se sabe que hay una alteración de la mucosa intestinal y que la microbiota tiene mucho que decir en ese sentido, en el sentido de proteger o de irritarla, de todo lo contrario. Entonces, se están haciendo estudios en este sentido y se ve que un cambio de esa microbiota intestinal puede generar una mejora de estas enfermedades. Perdona, Esther, acabas de comentar que incluso un colon irritable puede tener algo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con respecto. Entonces, es que se dice mucho, se habla del colon irritable o espástico, creo que también se denomina así a nivel técnico, ¿no?, digamos. Pero se comenta que el colon irritable o espástico es debido a la tensión, que cuando una persona está muy estresada y que pasa por momentos de mucho estrés, puede llegar ese colon a convertirse en un colon irritable o espástico. Pues sí, y a veces incluso se pone sobre el aspecto psicológico todo el peso de esta enfermedad, incluso sobre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y es cierto que sí que el estrés genera digamos que tiene un gran peso específico, pero no es todo el peso, sino que se ve que efectivamente hay alteraciones de esa mucosa intestinal que no está bien adherida de una célula a otra, no tiene todas
adecuados cierres entre una célula y otra. Entonces ese tejido está alterado. Eso por un lado, pero es que la microbiota intestinal puede ejercer una función protectora de ese sentido. También puede haber una tendencia genética, es el talón de Aquiles de esa persona a tener sus patologías a ese nivel. Pero entonces si además se le junta el estrés psicológico, se le junta una microbiota intestinal inadecuada, pues entonces se da, digamos, todos los factores para que esa enfermedad se produzca y se produzca además de una forma moderada, de una forma media o incluso realmente grave. Pero lo importante aquí es saber que, fíjate, con la microbiota intestinal tenemos una gran baza para poder controlar esa enfermedad, porque sí que se puede controlar también a nivel de medicación hasta cierto punto, pero son medicaciones muy fuertes y que suponen una gran cantidad de efectos secundarios que no son fáciles de llevar. Qué interesante poder ir conociendo todo esto de esta hermosa maquinaria que es el cuerpo humano, ¿no? Y cómo no va a ser tan maravillosa si fue hecha por el mejor de los ingenieros, ¿no? Por nuestro creador, y poder ir conociendo este cuerpo que es cuerpo del Espíritu Santo y que tenemos una obligación de cuidarlo y de mejorarlo precisamente para nosotros, no solo para nosotros, sino para nuestras familias y para todas las personas que nos rodean. Estás hablando de un estudio muy interesante, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Este estudio es anterior ya a este personaje chino del cual tú hablas o es muy actual? Bueno, vamos a ver, a pesar de que se conocía la existencia de la microbiota intestinal, la llamada antes flora intestinal, a pesar de que se conocía, bueno, pues que sí que tiene relación con la formación de ciertas vitaminas y que producían ciertas sustancias, pues realmente los estudios que se están haciendo sobre este órgano, como le hemos llamado al principio, son relativamente recientes y novedosos. Fíjate que la mayor parte de ellos arrancan desde el año 1977 para acá. De hecho, más de la mitad de ellos tienen lugar en el año pasado, en el 2011. Me dirás que ¿por qué? Porque se le ha desatendido. No, realmente es que este órgano entra en una dificultad inherente a sí mismo. Y es que sí que en el laboratorio se han podido cultivar determinadas bacterias que forman parte de esa flora intestinal. Fíjate que estamos hablando, hemos dicho, billones de células o de bacterias que forman parte de la microbiota, pero realmente estamos teniendo hasta 10.000 especies perfectamente. Entonces, para poder identificarlas, para poder estudiarlas, para poder trabajarlas, el cultivarlas en el laboratorio no es tan fácil. Pueden cultivarse en el laboratorio pues bacterias grandes, con una carga genética grande, resistentes a las condiciones, pero hay otras pequeñitas que no se pueden cultivar. Entonces, ahora con el desarrollo de la genética y el poder estudiar los genes, se puede tomar una muestra de esa microbiota intestinal y poder cuantificarse, poder decodificarse de acuerdo a su carga genética. Entonces, se puede hacer un estudio claramente sobre ellos ahora, ya te digo, desde el año 2011 para acá es cuando está la mayor parte de los estudios. Y ahora es cuando está mostrando ese gran interés, porque de acuerdo al equilibrio, a la población de los diferentes tipos de bacterias intestinales que se relaciona con este tipo de enfermedades que hemos nombrado, pero podemos hablar de otras pues como alergias, como asma, enfermedades inflamatorias en general, que es cuando se llega a estudiar. O sea que realmente lo que estamos presentando aquí es en cierta forma novedoso, y que aún tenemos mucho por delante para poder conocer. No obstante, ya se saben algunas cosas interesantes. Muy interesante, qué duda cabe. ¿Esto que tú nos estás diciendo tiene algo que ver con los alimentos prebióticos o... ¿Lo he dicho correctamente? ¿Prebióticos? ¿Prebióticos? Prebióticos y probióticos. ¿Tiene algo que ver un poquito con todo esto en base a la alimentación? ¿Es más interesante utilizar una alimentación en base a lo que estamos comentando? ¿O hay algún tipo de alimentación que pueda ser el más adecuado para mantener una flora intestinal de una forma adecuada? Me has hecho un montón de preguntas en una sola, ¿verdad? Tenemos que ir de una en una, si me permites. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, decirte que realmente
Los grupos de bacterias que tenemos más abundantes en nuestro intestino pues son los bacteroidetes, bueno, te podría decir nombres, pero es un poco complicado. No te voy a complicar la vida, pero lo que vamos a sacar de esto es que tú dices, bueno, ¿cómo poblar? ¿Cómo poblar mi intestino o el intestino de mi nieto, ¿no? Porque ya te ha pasado la edad de los hijos. El nietecito que acaba de nacer con un intestino limpio y cómo poblarlo de forma adecuada. Bueno, pues esto realmente viene solo, viene de manera natural. Ese niño es alimentado, pues idealmente por la leche de su madre e incluso, y fíjate que en la leche de su madre ya está recibiendo ciertas partes de ciertas bacterias que van a pasar por todo su tubo digestivo y van a anidar, algunas de ellas, si encuentran el ambiente adecuado, van a colonizar ese intestino. Por otro lado, van entrando un poco por todos lados, ¿no? El cómo mantenerlas de manera adecuada. Bueno, pues se ha visto que como precisamente entran por la boca y forman parte de nuestro intestino, pues ¿por qué no dar bacterias adecuadas? Bueno, pues esto es bonito en teoría y se está consiguiendo en cierta manera. De hecho, hay alimentos que le llaman probióticos porque contienen precisamente bacterias deseables para tener una buena población, una buena microbiota intestinal saludable y que nos mantengan saludables. Y esos son pues los alimentos que tienen lactobacillus y bifidobacterias, por ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de los yogures bio, tan conocidos. ¿Es eso? Eso es. Estamos hablando de esos. Entonces, lo que pasa es que podemos engañarnos pensando que ese es el ideal, porque en realidad los lactobacilos y las bifidobacterias forman una pequeñita cantidad de la gran estirpe de variedad que hay dentro de nuestra microbiota intestinal. De hecho, tú incluso podrías, si quisieras, investigar pues otro bacilo saludable y deseable que esté en la microbiota intestinal, pues cómo hacer un cultivo adecuado, meterlo en un alimento y lo podrías vender, lo patentas y lo vendes. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque fíjate que tiene que cumplir una serie de características para que sea considerado como probiótico. Fíjate que lo que estás metiendo en tu organismo son bacilos, son bacterias, y que pueden ser peligrosas. Los lactobacilos y los bifidobacterias no son peligrosas, pero mira, ¿a ti te suena el Escherichia coli? Pues no. Pues hay mucha gente que le suena, porque realmente son causa muchas veces de las diarreas o de problemas que podemos tener. La Escherichia coli incluso puede saltar la barrera intestinal e ir a pasar a sangre y causar enfermedades serias, graves, importantes y en algún momento hasta la muerte. Lo que pasa es que afortunadamente, gracias a Dios, las Escherichia coli que tenemos en nuestro intestino saben cuál es su límite y no lo sobrepasan. Pero si tú intentas tomar una de esas que son beneficiosas, puede transformarse en invasiva. Entonces, sin embargo, eso no te va a ocurrir nunca con un lactobacilo o con una bifidobacteria. Por eso es difícil el manejar este concepto y el intentar que se haga un equilibrio adecuado. Esther, perdona que te haga una pregunta. Sí. Porque estás hablando de temas muy interesantes, pero que se me ocurre algo que me viene a la mente, por ejemplo. Porque tú lo que estás diciendo es un tipo de alimentación preparada precisamente para que tenga un uso adecuado en nuestra flora intestinal. Pero los alimentos, como puede ser cuando tomamos pescado, tomamos carne, de una forma, digamos, normal, ¿no? La ama de casa que va al mercado y compra para su hogar pescado, compra carne, ahí sí que no podemos hacer nada, ¿no? Porque estamos comiendo pescado, estamos comiendo carne y no hay una preparación, ¿no? Para que no, sea, incluso ¿no? Cuando tomas la fruta, la verdura, en teoría con todo eso no te están entrando bacterias propiamente del alimento, sino del medio ambiente, y van a colonizar en tu intestino las que se encuentren cómodas y a gusto allí. En ese sentido, y veo que el tiempo se nos echa encima y hablaríamos y deshojaríamos cada detalle de este aspecto y estaríamos mucho. Pero fíjate, resumiendo, tú puedes introducir mediante estos alimentos bacterias que son adecuadas para tu organismo, pero son una pequeñita parte.
Y puedes hacer, mira, como cuando tú quieres tener unas plantas, un jardín en tu casa. Cuando tú quieres tener un jardín en tu casa, ¿qué haces? Para que las semillas prendan en esa tierra. Preparas la tierra, preparas el sustrato, el terreno, para que lo que vayas a sembrar allí esté a gusto. Y además las vas alimentando progresivamente pues con abonos adecuados, con agua, con su dosis adecuada de cada uno de los factores que le van a dar crecimiento. Pero otra forma de tener plantas en tu casa es, llevar un ramo y tener las flores ahí que se te mantengan. Pero lo que pasa es que eso se va a quedar mustio. Si tú no tienes un sustrato adecuado, voy ahora al aspecto práctico, si tú no tienes un sustrato adecuado, un intestino al que le estás dando un sustrato adecuado a esas bacterias, no se van a quedar por muy buenas que sean. Y vas a tener, un terreno extraño y hostil para unas bacterias que van a ser positivas. Y eso es lo que a veces sucede. Cuando a una persona se le da un tratamiento con antibiótico, pues se barre esa microbiota intestinal y entonces van a poblar bacterias que pueden que no sean tan buenas. Y esto, por ejemplo, hay bacterias que son patógenas y producen una gran interferencia en la salud. Se ve, por ejemplo, bacterias resistentes a la vancomicina que producen a las personas que han sido tratadas, pues porque han sido trasplantadas de médula o de otros órganos, tienen que ser inmunodeprimidas y se les da también antibióticos para que no sufran infecciones por bacterias. Bueno, pues una vez que se ha barrido esa bacteria, se ha pasado el momento de peligro, pero lo que invade ese intestino, esa microbiota, pues es una bacteria que no es adecuada. Y produce patología, y produce un gran problema. ¿Cómo eliminar esa bacteria de ahí? Pues poniendo bacterias correctas. Y se ha llegado incluso a hacer lo que llamamos trasplante fecal, que es mediante una colonoscopia se introduce en el intestino ciego el heces de una persona que es saludable, que tiene una microbiota intestinal saludable. Y esa microbiota intestinal saludable ha desplazado a esa bacteria patógena y resistente y ha luchado contra ella misma, que no podíamos luchar los médicos contra ella. Entonces, esas se hacen en situaciones como muy, muy extremas. Lo ideal es que no pasemos por esas situaciones extremas, a no ser que tengamos una patología seria y grave, evidentemente, y que mantengamos nuestra flora intestinal fuerte. Y eso se hace mediante un sustrato adecuado, alimentándola correctamente. Sí, claro, es lo que yo te iba a comentar, que todo lo que estás diciendo es realmente interesante y como tú muy bien dices, se nos echa el tiempo encima y la verdad es que dan ganas de profundizar y hacer muchas preguntas, pero claro, no nos daría tiempo para ello. Pero vamos a ir a una conclusión interesante para nuestros televidentes. ¿Cómo ellos pueden cultivar, cómo pueden hacer o cómo podemos hacer para tener una flora intestinal adecuada? ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir a lo largo de nuestra alimentación para tener esa flora intestinal lo mejor posible, las condiciones mejor que se puedan tener, ¿no? Sí, pues mira, muy importante, darles un sustrato adecuado. Fíjate que esta flora asienta fundamentalmente en el colon y ahí van a llegar los restos alimenticios de los cuales nosotros hemos extraído los nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo. Entonces, pero depende de lo que les llegue, va a haber unas reacciones de putrefacción o unas reacciones de fermentación saludables y adecuadas. Y entonces fíjate que en ese sentido la alimentación ideal o el sustrato ideal va a ser los restos de la alimentación que va a ser ideal para nosotros. Y ahí, ¿cuál es la alimentación ideal para nosotros? Pues es la diseñada por nuestro creador, por el ingeniero que nos diseñó. Y eso lo podemos encontrar hoy en día en cualquier libro de nutrición y de dietética, pero ya fue dicho en un origen. Y si nosotros vamos a donde está el manual de instrucciones de uso y de mantenimiento de nuestro organismo, que finalmente es la Biblia, en el mismo Génesis, fíjate, en el primer capítulo, Dios, después de haber creado al ser humano, Adán y Eva, le dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra
y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Esta es la alimentación y el sustrato ideal para nuestra salud y para la salud de ese último órgano de nuestro cuerpo que está por estudiar aún, que tenemos por delante, pero que tiene mucho que decir en nuestra salud. Estamos hablando plantas que dan semilla, estamos hablando de las legumbres y de los cereales. Y luego todo árbol que da fruto, ¿de qué estamos hablando? De las frutas frescas y de las frutas oleaginosas. Luego se produjo una modificación en la dieta en la que se añadió otra cosa más, que es en Génesis 3:18, dice, comerás plantas del campo. Y aquí es donde añadió, en el mismo origen nuestro, las verduras. Si nuestra dieta está basada fundamentalmente en cereales, legumbres, frutas, frutos secos y verduras, preparadas de una forma natural, sencilla y conservando todos los nutrientes que tienen en su origen, estos no refinados, nosotros vamos a mantenernos saludables, vamos a tener una microbiota intestinal adecuada y vamos a poder controlar problemas, como te decía, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, alergias, cánceres, multitud de patologías. Ya tenemos una gran baza en la mano para poder estar y mantenernos saludables. Qué bien, Esther, te damos muchísimas gracias por estos sabios consejos que nos das, sobre todo que los transmites utilizando tu conocimiento de la medicina y al mismo tiempo basándote en ese libro tan sabio, que verdaderamente nos dice tantas cosas acerca de cómo poder ir cambiando nuestra vida y de tantas formas, no solo a nivel espiritual, sino en la forma de comer, en la forma de comportarnos. ¿No? Pues nos da consejos de todo, cómo alimentarnos, cómo pasar por esta vida de la mejor forma posible, la mayor forma de ser felices, de cómo saber educar también a nuestros hijos, de cómo convivir con nuestro prójimo, de cómo poder ayudarle, etcétera, etcétera. Estamos encantados de tenerte aquí y deseamos de todo corazón que puedas volver a estar con nosotros y que puedas seguir haciendo o disertando de temas tan interesantes como el que acabas de hacer ahora y como el que hiciste también, que era un tema bíblico hablando de Febe. Así que, Esther, muchísimas gracias y de verdad que te emplazamos a que estés aquí cuando puedas alguna vez más con nosotros. Si Dios quiere. Y con respecto a vosotros, pues muchas gracias por vuestra atención y pedirle a nuestro Creador que os guarde, que os guíe y que todas estas palabras que estáis escuchando aquí sean para vuestro bien y para el de todas aquellas personas que os rodean, para vuestra familia fundamentalmente. Encantados de haber estado con vosotros nuevamente y hasta la próxima.